Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Estaremos platicando con un especialista acerca de lo que es el coeficiente intelectual. ¿Usted sabe lo que es el coeficiente intelectual? ¿Sabe cuál es la media del coeficiente intelectual? ¿Qué hacer en caso de que se tenga un coeficiente intelectual superior al promedio? De todo eso y mucho más estaremos platicando aquí en 30 minutos. Así es que yo le invito a que se quede conmigo. Tenemos a una especialista, Claudia Ibet Carballal, psicóloga. Bienvenida al programa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Leti, muchísimas gracias, agradecida por la invitación. Muy bien, pues aquí muy interesada en poder platicar y compartir un poquito de este tema tan debatible que hoy en día es, como es precisamente la inteligencia y el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual. Me gustaría empezar por lo más elemental, lo más básico, y justo con la pregunta de ¿qué es el coeficiente intelectual? Bueno, el coeficiente intelectual es la medida en la que han decidido desde hace muchísimos años medir lo que es la inteligencia. Es importante comentar, Leti, que hoy en día ha sido muy debatible este tema, porque el coeficiente intelectual es una medida, donde esta medida nos dice si estamos dentro de la media, como dices en un principio, dentro de lo que es dentro de la media, arriba de la media o abajo de la media. Sin embargo, hoy en día, según los estudiosos de varias partes del mundo y específicamente quien nos ha contribuido mucho, lo que es España, Estados Unidos, en Harvard, ha dicho que hoy en día el coeficiente intelectual ya es una medida que no se debería de utilizar tanto. Si tú lo permites, en algunos momentos diríamos por qué. Pero finalmente es la medida con que se busca el nivel de encontrar dónde está la inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia? ¿Cuál es el promedio, digamos, del IQ? El promedio del IQ estaría en una medición de 85 a 115. Aplicado una evaluación psicométrica de 85 a 115 es la media. O sea, si tú tienes un IQ en ese rango, digamos que eres normalito. Promedio. Promedio. Sin embargo, y un poco abundando en lo que me decías, que hay mucho debate en torno a este tema, hay personas que a lo mejor no son, digamos que no tienen tanta facilidad, no sé si me ocurre ahora para las matemáticas, pero tienen una excelente intuición, sacan conjeturas con mucha facilidad, son perceptivos, son analíticos, y creo que todo esto en conjunto es lo que forma parte de la inteligencia, ¿o ando muy mal? No, al contrario, Leti, exactamente era lo que te quería comentar. Hay una gran contribución de Howard, que él es uno de los grandes estudiosos, psicólogos e investigadores de Harvard, donde él ha contribuido con su teoría de las 7 inteligencias. Ajá. Y entonces él parte de decir, medir el IQ pensando en que la inteligencia es algo totalmente académico, donde es algo general, no nos sirve, porque cada persona, así como tiene una personalidad única, indivisible, a nivel de inteligencia también. Tenemos características donde somos hábiles, capaces para una cosa, mientras otros no lo son tanto, tú lo acabas de decir. Ajá. Hay ahorita el caso que está rondando mucho en las redes sociales y en los medios, seguramente habrás oído hablar de él, Bruno, un niño jalapeño, sí. Se acaba de mencionar mucho en estos días, donde, y a mí me encantó la entrevista que le hicieron, porque a Bruno ya le acaban de dar la oportunidad en la UNAM, ahorita está estudiando la carrera de físico-matemático, y él decía que le gustaba mucho los números, la física, todo aquello que explicara los fenómenos naturales. Pero la última parte de la entrevista a mí me encantó cuando a él le preguntan, ¿qué sugieres, Bruno? Hacer cuando los papás, por ejemplo, vean a niños que van más arriba del promedio. Y entonces él decía que les den chance de experimentar lo que también les gusta. Si les gusta la pintura, la danza, la parte numérica, la lingüística, que lo dejen sacar a flote ese talento, esa capacidad y esa habilidad, porque forma parte de su inteligencia. Y él se ponía como ejemplo. Dice, a mí me gustan las matemáticas, pero me gusta mucho la pintura. Fíjate. Dice, y en la pintura se ocupa mucho las matemáticas. Dice, porque para poder pintar y trazar,
se tienen que utilizar ciertos cálculos matemáticos. Sí, por supuesto. ¿Cómo ves? Entonces, es ahí donde precisamente Howard Gardner decía, tiene que haber más de una inteligencia, y no todos tendríamos ese nivel de competencia, unos más y otros menos, y mucho tiene que ver el interés, mucho tiene que ver la cultura. La sensibilidad. La sensibilidad, la propia personalidad, es multifactorial hablar de inteligencia hoy en día. Incluso hasta tu entorno, ¿no? Por eso decían, es el hombre y su circunstancia. Completamente. Definitivamente la cultura tiene mucho que ver. Ahora, para hablar de coeficiente intelectual, la parte cultural es importante porque tenemos que hablar, cuando hablamos de los test, de estandarización. Cada estándar en cada país, en cada lugar es diferente. O sea, no es lo mismo tener un IQ aquí de 120 que tenerlo en, se me ocurre, Suecia. En China, en Estados Unidos. No hay un estándar. Para cada país, sí. De hecho, cada vez que a nosotros nos llegan las contribuciones de grandes de la psicometría, de la psicología, de la psiquiatría, de otros países, México se especializa también, tiene una parte donde tiene que estandarizar estos test para nuestra cultura, para nuestro promedio. Porque las formaciones son diferentes. Las formaciones, el criterio educativo, todo eso varía. Hay muchos países hoy en día que, tomando en cuenta la teoría de Howard, lo que están haciendo es estimular a los niños en esta parte artística, en esta parte de la música, de la pintura, de todo esto. Aquí en México todavía no es tanto, ¿no? Se siguen tomando como talleres, como actividades extraescolares. Allá no, y esa sensibilidad hace que se expanda muchísimo más lo que son sus capacidades de resolución, de raciocinio, de lógica, y por lo tanto se expanda más su inteligencia. Fíjate que nada menos me acaba de suceder, tengo cerca de mí a una jovencita con excelente estudiante, becada, con promedio de cerca del 10, muy cerca del 10, y se decidió estudiar, se decidió por la carrera de arte. Y entonces alguien me decía, qué desperdicio, ¿por qué no estudias ciencias? Y yo me hallé como un poco confundida porque dije, bueno, es más inteligente alguien que se dedica a la ciencia que alguien que se dedica al arte, no lo podría asegurar. No, exactamente, no, definitivo no. De hecho, Gardner era lo que decía, generalmente cuando hablamos de inteligencia y coeficiente intelectual nos vamos a la parte académica. Sí. Eres inteligente a matemáticas. A las ciencias. A las ciencias, en términos generales. Y era Gardner donde decía, no, si tú tienes capacidad o habilidad para ciertas actitudes, adelante, ahí es donde tienes que desarrollarte, ahí es donde tienes que crecer, sea las artes, sea la parte educativa, sea la parte social, sea la parte de las ciencias, de las matemáticas. Uy, es que hay tanto que decir. Claudia, ¿cómo se mide el IQ? Hay test que miden efectivamente el coeficiente intelectual y hay test que miden habilidades mentales, que es diferente. Los test que miden el coeficiente intelectual te van a sacar el numerito. Lo que ahorita decíamos, 85, 10, 115, 120, 130, el que tengas. Y hay test que miden las habilidades mentales, hay test muy diversos que miden diversas habilidades, como puede ser raciocinio, lógica numérica, lingüística, verbal, espacial, que es una de las importantes. Algo que yo sugiero a nivel de psicometría es que si en algún momento accedemos a querer evaluarnos este punto, es buscar que nos apliquen una batería completa. Porque la inteligencia es como la personalidad. Un solo test no nos puede medir y no nos dice mucho. Lo que es más, hoy en día, Leti, por ejemplo, a nivel laboral, cuando van las personas a aplicar evaluación psicométrica para un puesto en específico, es una batería. ¿Qué es una batería? Es un conjunto de pruebas que te van a medir características específicas de personalidad, de inteligencia, de habilidades y aptitudes específicas para el puesto. Ajá, es decir, que lo hará integral de acuerdo al perfil que están buscando. Exactamente. Exactamente. Y entonces cuando te miden con una batería, la información es mucho más amplia, mucho más profunda y mucho más fidedigna en ese sentido. Cuando uno te escucha, pensaría que este asunto de medir la inteligencia y las capacidades en términos generales tendría que ser una prueba que todos nos debiéramos de hacer, que quizá conociendo a profundidad para qué somos buenos y para qué tenemos habilidades y qué IQ tenemos,
pues nos haría más fácil la vida. No sé si es correcto. Definitivo, de hecho en psicología se sugiere y nos lo dicen siempre a los psicólogos, mínimo una vez al año, 2 años, poder generar una evaluación completa de nosotros a nivel de, insisto, de personalidad, de estilos de trabajo, a nivel de inteligencia, de habilidades mentales, porque todo eso con el paso cronológico, con el paso también de la propia madurez cognitiva, también va tornando, va variando, va modificando, valdría muchísimo la pena. De hecho, déjame decirte que hoy en día ya hay mucha gente que se acerca a uno, quiere una evaluación, porque ahí te va, en las laborales luego te dicen, es que fíjate que fui a tal empresa y reprobé. Punto número 1, no se puede reprobar, Leti. Tú no repruebas nunca una evaluación psicométrica. O sea, a lo mejor no das el ancho para esa empresa. Exactamente eso es. Pero eso no quiere decir que tú seas, que no tengas un IQ elevado ni nada por el estilo. Exactamente. Ay, oye, qué buena noticia nos estás dando. ¿Sí? Y la gente lo cree, por eso luego sale muy desmoralizada, dices que reprobé el examen para tal empresa. No lo reprobaste. Seguramente lo que salió de esos resultados no tiene que ver con los estándares que esa empresa tiene para el puesto que se estaba requiriendo. Así es. Entonces luego acceden a uno, hacen la batería, se les da la retroalimentación de todo. Cómo salieron en estilos de trabajo, en liderazgo, en personalidad, en habilidades mentales, qué habilidades mentales, y con eso muchas veces las sugerencias en lo que tienen que trabajar y o pulir, ¿no? Muy bien. ¿A partir de cuándo, de qué edad se debe aplicar este test de medir el IQ o la inteligencia? Hoy en día, Leti, gracias a Dios, ya hay muchos instrumentos que miden el IQ desde que los niños son muy pequeñitos. Se sugiere que sea a partir de que el niño ya tenga el dominio de la lectoescritura. Sin embargo, hay muchos test, te voy a citar uno, por ejemplo, lo que es el beta, y el beta revisado, que fue pensado inicialmente precisamente para calificar habilidad mental o lo que es el IQ en los niños, pero que finalmente también las empresas lo tomaron para poder aplicarlo a aquellas personas que no tenían la habilidad de la lectoescritura. Entonces, se utiliza para ambos casos. Sí hay pruebas, como el WISE, el Wechsler específicamente, donde mediante la manipulación de ciertos objetos se puede estar detectando el IQ de la persona. Se puede acceder desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, y hay ahorita un sinfín de pruebas. Muy bien. ¿Se nace con la inteligencia, con el nivel de inteligencia, o es algo que se va adquiriendo, que se puede ampliar, que encoge o estira dependiendo de nuestro estilo de vida? Yo creo que las dos cosas. Hay una carga genética importantísima. Por ejemplo, las personas, los niños que desde chicos ya salen con un nivel superior, dotado de genio, que son los 3 niveles arriba del promedio, obviamente ya lo traen en la genética. ¿Okay? Se empieza a observar que el niño desde el kinder ya domina la lectoescritura, ya domina las habilidades numéricas básicas de ese momento y va. Pero más rápido 10 veces que el resto. Más adelante que el resto de sus compañeritos. Y entonces en ese momento dice, sí, ahí hay una cuestión específicamente genética. Ahora, también obviamente la inteligencia se tiene que estimular. Definitivamente, ¿cómo? Como tú dices, de la parte cultural, la dinámica familiar, procesos tan importantes o hábitos tan importantes como es el de la lectura. Yo a mis alumnos siempre les digo, a nivel universitario necesitamos ser muy autodidactas, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir mejorando, generando nuevas habilidades y conocimientos, porque aparte hoy en día, Leti, cada vez nuestra cultura mexicana está más orientada hacia las competencias. Cosa que en otras culturas ya nos llevan un poquito de adelanto hace algunos años. Ya la mayoría de los Países Bajos, europeos y demás, su base laboral es hacia las competencias. Acá todavía no tanto, nos resistimos a que nos evalúen en cuanto a las competencias, pero es una manera de estimular la inteligencia, las habilidades, las capacidades. Muy bien. Ahí puedes estar en el promedio, ya mencionabas tú el rango. Pero, ¿qué hacer cuando tú detectas para arriba o para abajo? Es decir, tienes a lo mejor un niño que lo ves que va adelante siempre y los maestros te lo dicen, a veces hasta se aburren de que el resto del grupo va más lento que ellos mismos. O por el contrario, niños a los que les cuesta, que siempre van arrastrando la mochila, digamos, ¿no? En la escuela. ¿Qué hacer en el primero de los casos? ¿Qué hacer cuando detectas a alguien que tiene una inteligencia superior al promedio?
Bueno, en este caso es fácil detectarlo porque, insisto, los niños van 10 veces más adelantito que sus otros compañeros. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en ese caso? Ir con especialistas para que le hagan una evaluación psicométrica para ver exactamente dónde se encuentra. Después del nivel promedio está el nivel superior, está el nivel dotado y el tercero es el nivel genio. A ver, ¿qué es el superior? El superior, decíamos que el promedio es de 85 a 115. Sí. El superior es de 115 a 130. El dotado es de 130 a 145. De 145 en adelante estamos hablando de genios. Dime, ¿hay algún personaje que fue genio o que sea genio? Einstein. ¿Qué promedio tenía? Einstein, si no mal recuerdo, rebasaba, vas a ver ahorita, rebasaba de los 135, 140, una cuestión así. Okay. Entonces, él ya estaba nidificado en esta cuestión de genios. Y te voy a decir una cosa, él como estudiante, los maestros no apostaban por él, porque tenía problemas de dislexia. Claro. Hay más claro que eso, no el ser inteligente quiere decir que lo vas a hacer en todos los ámbitos de tu vida. Así es, así es. También, bueno, se me fue el nombre, cuate que estaba en el sofá de su casa y su mamá estaba muy preocupada porque Bill Gates. Porque bueno. En la adolescencia era un flojo, salía mal en la escuela, casi que lo corrieron. Y él decía, espérame tantito, o sea, y lo llevaron al psicólogo. ¿Y qué dijo el psicólogo? Déjelo tranquilo, este muchacho va a hacer algo. Y pues sí, hizo algo, ¿verdad? Entonces, ahí se nota cuando la inteligencia de repente es un chispazo. Y en una determinada área te va a hacer brillar, ¿no? También. Charles Darwin también. Inclusive él decía que pareciera ser que estaba clasificado como Asperger. Fíjate, o sea, y autista. En el espectro autista, ¿no? Y nos contribuyó con su teoría de la evolución de las especies y la adaptación, ¿no? Sí, casos sorprendentes realmente. Completamente, porque también cuando están en el punto de dotados y genios, es cierto que obviamente tienen un coeficiente intelectual alto, pero obviamente también cuentan con otras características importantes. Son personas que son muy metidas en lo que les gusta, les llama la atención, son bastante autodidactas y obviamente su lenguaje, sus procesos cognitivos se vuelven más complejos para poder compartir, comentar, ahora sí que con alguien de promedio normal, ¿no? Claro. Vámonos al caso contrario. Un niño que tú te das cuenta que no aprende a la velocidad ni de la forma en que el resto de los niños aprende, ¿qué hacer? Lo mismo, y yo creo que ahí es mucho tarea, sobre todo en las escuelas, y los papás también, los padres de familia, obviamente, esos de base, pero en las escuelas yo creo que es importante que cuando nos demos cuenta que el niño le está costando leer, escribir, generar bien las operaciones básicas matemáticas, hacerle una valoración. Hoy en día en las escuelas debería haber ya de por ley un especialista, un psicopedagogo, por ejemplo, que pueda aplicarles este tipo de evaluaciones cuando se ve que caen abajo del promedio. Abajo del promedio se le conoce como el nivel límite o limítrofe. ¿Ok? Al niño generalmente va a tener un tanto de retraso en sus procesos de aprendizaje. A veces este proceso, con el paso cronológico y de maduración, vuelve a subir a promedio, sube a promedio, perdón, ¿ok? Pero hay veces que no. Cuando es limítrofe o ya pegado al nivel leve de retraso, de alguna u otra manera el niño y el adolescente y el adulto siempre va a llevar sus procesos más lentos que los demás. Con una evaluación se puede observar eso, sin embargo no es lo único. En este caso hay que ir para ver si no hay cuestiones orgánicas, ¿no? Si hay que acudir con el doctor general, hay que acudir con un neurólogo para que él haga los estudios pertinentes para ver si no hay alguna cuestión neurológica que esté impidiendo sus procesos de aprendizaje. Claro, y también decirle a los padres de familia que en la medida que bueno, primero que se encuentre realmente que hay un problema de un retraso leve o más profundo, y luego que se acepte, y en la medida que se acepte, esto puede funcionar bastante bien, ¿no? Sí, definitivo, porque ya sabemos que hoy en día todavía cuesta bastante hablar de personas con capacidades diferentes en cualquiera de los extremos. No siempre sabemos en las escuelas cómo llevarlos, cómo conducirlos, cómo manejarlos, cómo tratarlos, ni en la escuela, en la casa, socialmente hablando.
¿no? Pero finalmente las herramientas las hay para detectar. Hoy en día, localmente aquí hay muchos lugares donde se puede acceder. El DIF es uno de ellos, que tiene a los especialistas y tiene las herramientas para hacer este tipo de valoraciones. El CREVER, de manera particular, pues obviamente hay especialistas que se dedican específicamente a esto. Y generalmente cuando estamos hablando de superdotados y genios, se les da la oportunidad, por ejemplo, en la UNAM, en la UDLA, en el TEC de Monterrey, para que puedan seguir expandiendo su inteligencia, sus habilidades, ya específicamente en algún tipo de carrera o de desarrollo profesional. Hablabas de varios tipos de inteligencia. Dime cuáles son, por favor, Clara. Sí, Gardner hablaba de los 7 tipos de inteligencia. Los 7 tipos de inteligencia son, según él, la musical o artística, la numérica, la espacial, la cinética, la intrapersonal, la interpersonal y finalmente lo que es la ética. A ver, hablaste de una espacial. ¿En qué consiste? La espacial, mira, generalmente, y fíjate qué interesante, por ejemplo, los taxistas, las personas que les gusta jugar billar, ¿no? Aquellas que nos gusta jugar juegos en el internet, ¿no? De estos de mover fichas y todo esto, esta es la habilidad espacial, ¿no? Es donde podemos tener la habilidad de manejarnos, ahora sí que vamos a llamarla así, en 3D. Si un cuadrado te lo presentan derechito y te dicen tiene que dar 3 vueltas, ¿cómo quedaría según los colores? Ah, claro, ¿no? sí. Y tú tienes que decidir entre ellos. Esta es la habilidad espacial. Los taxistas suelen tener muy buena habilidad espacial, porque en el momento que tú le dices, me llevas por favor a la altura de tal lugar, ellos ya deciden en fracciones de segundo cuáles son las calles. Acomodan rutas y acomodan todo, ¿no? rutas. Los que juegan billar, por acá se están concentrando en la bola, pero por acá están viendo cuál va a ser la consecuencia de ese golpe. Ya. ¿Ok? Ajá. ¿Quiénes los tienen también? Los que trabajan en la NASA. En cuanto a hombres y mujeres, me imagino que hay una disposición mayor de las mujeres a tener un determinado, unas determinadas habilidades más despiertas, digamos, que los hombres y viceversa. Claro. ¿Cómo es en este caso? Por ejemplo, en las mujeres, la habilidad intrapersonal e interpersonal la tenemos un poquito más desarrollada que los varones. No se nos da re bien. Totalmente. O sea, solemos poder relacionarnos mucho más fácil. Y además exteriorizar también nuestras emociones, que tiene también que ver la parte intrapersonal. Lo manejamos un poquito más, lo platicamos con las amigas en el cafecito, vamos al psicólogo, lo que gustes. El varón, culturalmente hablando, generalmente en los test de personalidad salen altos en el rasgo represivo, porque generalmente suelen guardar un poquito más. Sí. Y de repente les cuesta un poquito más esta parte de compartir sus emociones, lo que les sucede, etcétera. ¿En qué otras tienen, por ejemplo, los hombres más habilidad? ¿En tiempo y espacio? En la habilidad espacial suelen, por los juegos que generalmente desde niños tienen, ¿no? Por ejemplo, bueno, desde mis épocas, Leti, el Atari, hoy en día ya el Xbox, todo eso, lo manejan más los niños que las niñas. Entonces, en ese sentido, se les puede desarrollar un poquito más esta cuestión de la habilidad espacial, a los niños que a las niñas. Acabas de tocar un punto muy importante, de los videojuegos, que hoy tanto se practica por niños y por adultos. ¿Le hacen daño realmente a la inteligencia o desarrollan capacidades? Yo creo que sí tienen la oportunidad de desarrollar capacidades. Lo que nos ha faltado mucho en casa hoy en día es poner límites, Leti. Claro. Esa es la situación, porque además en terapia es el pan nuestro de cada día por parte de los papás de niños y por parte de los papás de adolescentes. El pan nuestro de cada día, decir, es que no dejan ya de estar en el Xbox, no dejan de estar en la computadora, no dejan, están horas hasta en la noche, madrugada. Yo creo que tienen que ver los límites de los papás, que te ayudan a expandir esta capacidad de resolución, esta capacidad resolutiva de raciocinio, de análisis, esta capacidad espacial que es buenísima. Por ejemplo, aquellos que se van a las áreas de ingeniería, sí te ayudan mucho, nada más que en casa hay que poner límites y además saber qué tipo de juegos. Muy bien. Entonces, nos queda claro que por lo menos una vez al año tendríamos que hacernos un test de inteligencia. ¿Y cómo dijiste, una batería completa? Una batería completa.
Así es, algo que se sugiere. Los chicos que van, por ejemplo, a la evaluación vocacional, algo que yo generalmente les ofrezco es precisamente eso. No nada más les aplico la evaluación vocacional. Es un error. Yo siempre les aplico habilidades mentales, de personalidad, estilos de trabajo, una perspectiva futuro laboral y 2 vocacionales. Y ahí quizás se pudiera concentrar en una elección de carrera el talento y la habilidad. Y la habilidad, que eso es importantísimo, porque cuando tú al niño le entregas los resultados, al muchacho le dices, por personalidad eres esto, tus habilidades mentales son estas, por lo tanto se juntan estos 2 factores, las áreas en donde te puedes desarrollar mejor son tal, tal y tal. No, pues así se siente re fácil, ¿no? No. Pues sí, porque ya te están diciendo lo que te gusta, para lo que tienes disposición, pero aparte para lo que eres talentoso. Totalmente de acuerdo. Yo te quiero agradecer mucho, Claudia, el haber venido al programa. Ha sido muy, pues ha sido muy didáctica en todo este tema. Y pues invitarte para próximamente volverte a tener aquí en el programa, hablando mucho más de todos estos temas sobre los que uno en general no conoce mucho, pero que están en la vida misma, en la cotidianeidad. Totalmente, no, pues un gusto, muchísimas gracias. Un tema extenso, sé que no da de repente el tiempo para más, pero un gusto, de veras, un placer y poder llegar a mucha gente y estar aquí contigo en este espacio. Gracias, Claudia, y muchísimas gracias a usted que me ha acompañado en este 30 minutos y lo espero, como siempre, en la próxima.